hay que considerar algunos aspectos que creo que son muy importantes en lo que tiene que ver lo que produjo la caída de un hombre. Primero habría que pensar que cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo no para que muriera. El propósito de Dios no fue hacer el hombre para que el hombre muriera. El propósito de Dios haber hecho al hombre era para que el hombre viviera eternamente y para siempre. Esa fue la actitud de Dios. Lo que sucede es que el hombre toma una actitud diferente a la que Dios le da a conocer. Dios le dijo al hombre que él iba a ser señor de lo que él había hecho. Y en el momento que Dios le dice al hombre que era señor de lo que había hecho, él comenzó a disfrutar de todos los beneficios. El hombre no se envejecía. El hombre comenzó a envejecerse, fue a partir que el hombre pecó, y gracias al Señor por ello hoy somos muchos viejos, como los que pasaron aquí, y aquí estamos nosotros, gracias a ello. A partir que el hombre peca, desobedece, se le comenzó a contar los días al hombre, pero usted ve que antes no se le contaba los días. Fue a partir de allí. El hombre nació para vivir eternamente y para siempre. Lo que Dios le dijo al hombre era que él podía disfrutar de todo, pero había algo como una cláusula para que el hombre razonara y se percatara que aunque era señor de lo que Dios había hecho, él debía de entender que sobre él estaba el Señor de señores y Rey de reyes, y que a pesar de ello debía de obedecer. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre desobedece a Dios y muere. Mas no se habla de una muerte física en el momento, aunque a lo posterior trae como secuencia la muerte física, pero en el momento se produce la muerte espiritual. Y en el momento que el hombre pierde lo que es la parte espiritual, al morir espiritualmente, el hombre quedó siendo un hombre totalmente aparte de lo que Dios quería hacer con el hombre. Miren, no es Dios quien se separa del hombre, es el hombre quien toma la decisión de separarse de Dios. Cuando usted mire el capítulo número 59 del libro del profeta Isaías, dicen que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es el hombre quien decidió. Mire que el hombre sintió miedo, sintió temor en el momento que desobedece. ¿Por qué? Porque en el momento que comete tal osadía, él era consciente de lo que había hecho. De hecho, sintió miedo. Cuando usted mira el capítulo número 3 del libro de Génesis, a partir del verso número 8, le encontramos escondido tras los arbustos. Estaba escondido y Dios comenzó a llamarlo: Adán, ¿dónde estás? Ahora, no era que Dios no supiera dónde estaba Adán. Desde luego que él sabía dónde estaba y en qué condición se hallaba. Él lo que esperaba era que el hombre asumiera su responsabilidad de su acto y viniera a él. Y dice: oí tu voz que se paseaba en medio del huerto y sentí miedo. Y entonces allí es cuando viene el diálogo de Dios con Adán. ¿Quién te enseñó eso? Y como suele suceder cuando el hombre va menguando en su vida espiritual, se esconde en lo que usted menos cree. Lo que primero hicieron fue hojas de higuera, algo que nace en la mañana y al cortarse en la tarde se seca. Eso es lo que dice el Salmo 90. El verso número 3 en lo adelante: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertido hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche.
los arrebatas como torrente de sueño, son como la flor del campo que nace en la mañana y al caer la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre. Él trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera, con algo que se pone y al momento desaparece y nuevamente queda al descubierto. El propósito de Dios era que el hombre entendiera su condición que se hallaba. Cuando el hombre comete un pecado, después de tener el conocimiento de la verdad, se esconde en algo o en alguien. No fue que alguien me hizo esto, alguien me hizo lo otro. Y aún hasta dicen que fue el diablo que lo hizo caer. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, no dice en ninguna parte que el diablo hace caer al cristiano. No lo dice. Cuando usted mira el apóstol Santiago habla la razón por la que el hombre cae. Es por sus propias concupiscencias. Ahora, que vengan las tentaciones, eso es parte de nuestra vida cristiana. En el capítulo número 1 de Santiago, verso número 12 dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque después que la haya resistido, recibirá la corona que Dios tiene para los que le aman. No es cuestión de no ser tentado, sino no caer en ella. Y dice en el capítulo número 28 del libro de los Proverbios, el verso número 1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Dios había podido expulsar la pareja desnuda, pues la desobediencia lo llevó a que quedaran propensos del juicio de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Dios en su infinita misericordia, en su bondad? Desnudó unos animales para cubrir la desnudez del hombre. Si bien es cierto, el hombre trata de cubrir su desnudez con algo que no tiene importancia, Dios se apropia de algo que es duradero y cubre la desnudez de la pareja y los expulsa. Por eso es que en el libro de Génesis aparece que se ofrecía un cordero por un individuo. En el libro de Éxodo aparece que se ofrecía un cordero por una familia. Y en el libro de Levíticos aparece que se ofrecía un cordero por una nación. Pero ya en el capítulo número 3 del Evangelio según San Mateo, cuando Juan vio a Jesús que había caminado 150 kilómetros para venir y ser bautizado por él en el río Jordán, levantó los ojos y señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un cordero por un individuo, una familia, una nación. Juan presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios siempre, en el momento que el hombre peca, trazó un plan exclusivo para el hombre. A Dios le dolió en su corazón haber hecho el hombre, no por lo que el hombre era, sino por lo que había hecho. Cuando usted mire el capítulo número 6 del libro de Génesis, hablando con Noé, porque él siempre habla con los hombres y le encanta hacerlo, y le dice: me dolió en el corazón haber hecho al hombre, porque la intención del mismo es de continuo al mal desde su juventud. Pero más sin embargo, hazte un arca y en ella vas a hacer esto y lo otro. No es que Noé la haya diseñado, Dios le dio el diseño. Y entre tanto que le decía el diseño,
Noé se percató que era la oportunidad la cual Dios ofrecía de nuevo al hombre, porque Dios siempre ha sido así. Dios, antes de emitir un juicio contra alguien, primeramente le ofrece la oportunidad. De hecho, fueron 120 años de prórroga para que el hombre reflexionara y se diera cuenta de su condición y se acercara de nuevo. Pero el hombre se hizo indiferente a la voz de Dios. Así que eso no es extraño que la gente todavía se haga indiferente a la voz de Dios. El hombre continuó. Cuando usted mira de Adán al Sinaí hay 2500 años. En esos 2500 años no había una ley. Y donde no hay ley no se puede culpar a nadie de su condición. Pero eso no deja dicho que ellos eran excluidos de su condición pecaminosa. El apóstol Pablo, cuando usted examina el capítulo número 2, dice que los que pecaron sin ley por sus obras serán juzgados, y los que pecaron bajo la ley por la ley serán juzgados. Pero ya el verso número 16 del capítulo número 2 dice que Dios por Jesucristo juzgará los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Así que de todos modos cada uno tendrá que dar cuenta a Dios particularmente. Ya nadie es responsable de la salvación de otros, cada uno es responsable. Eso no es lo que dice Ezequiel el capítulo número 18, dice: todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Ahora, cuando se trata que ya no es por obra ni tampoco la ley, algunos hacen sacrilegios tratando de pensar que es la manera de poder ser excluido de su condición pecaminosa. Creen que es la manera de lograr de Dios el perdón. Pero Dios ha establecido, si a alguien le gusta innovar y hacer las cosas nuevas, es Dios. Mire que del Sinaí a Malaquías hay aproximadamente 1100 años. Y de Malaquías hay un lapso de tiempo a Mateo de unos 400 años. Y parece que es la manera de que Dios, porque el propósito, cuando usted lee lo que es los romanos están divididos en tres grandes partes. Del 1 al 8 está hablando de la salvación de Dios universalmente, de la forma en que Dios establece la oportunidad y de qué manera puede lograr que el hombre llegue a él. Pero ya el 9, el 10 y el 11 habla de la promesa de Dios cumplida a Israel. Y del capítulo número 12 al capítulo número 16 habla de lo que es la ética del cristiano en todos sus órdenes. Se divide en tres grandes partes. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era que ellos reflexionaran y entendieran. Ahora, de hecho, la promesa a Israel era el nacimiento del Mesías, que eso lo hemos venido escuchando en estos días. Y el cumplimiento se dio precisamente en lo que aparece en el capítulo número 1, verso 21 del Evangelio según San Mateo: el nacimiento del Mesías. Y eso estaba prescrito a través de los profetas. Desde Génesis venía hablando de ello. Cuando Abraham fue a ofrecer su hijo, está presentando la forma en que Dios manifestaría un sacrificio a favor del pueblo.
Cuando usted mira el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No a los suyos, a los suyos. Lo suyo era, ya sabe quién era. ¿Quién era? Era Israel, a lo suyo. Israel era el hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo trató como especial tesoro. ¿Con qué fin? Para descargar en Israel las promesas. Nosotros estamos excluidos del plan salvador de Dios. Para los hebreos, más para Dios no. Porque ya Dios venía mostrando desde Abraham de que a los gentiles le alcanzaría el favor y la misericordia. Cuando Moisés también se casó con Débora, estaba señalando que a los gentiles le alcanzaría el favor. Cuando los egipcios salieron con Israel y se sometieron a las reglas que Dios había establecido a Israel, también mostró con ellos que a los gentiles les alcanzaría la misericordia. Y cuando usted mira el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso número 13 en lo adelante, aún el 14, dice: tierra de Saulón, tierra de Nectalí, camino al otro mar de Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en sombras de muerte luz le resplandeció. Dios manifestó su poder. Si bien es cierto, para Israel eran las promesas, ellos eran los depositarios de ellas, pero vino una situación descomedida hacia Dios, y Dios comienza a trazar un plan con un pueblo el cual no sería su pueblo, para provocar a celo al pueblo que era el pueblo. Dios fue cambiando la historia. No había nada que hacer. Habían 35 pecados según la ley hebrea, que estaba establecido que alguien que lo hiciera le era dictada la ley capital. La ley capital era que si alguien cometía uno de esos pecados debía ser incinerado, decapitado o crucificado. El castigo más cruel era ser crucificado, pues al fin y al cabo, si alguien era incinerado, ya no tenía que sufrir más, ni él ni tampoco su familia. Y así mismo sucedía con el que era decapitado, pero no sucedía así con el que era crucificado. Además de eso, la Biblia dice que antes, cuando era colgado alguien en un madero, llevaba la maldición: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando se hizo manifiesto Dios, porque Dios se hizo manifiesto al hombre. Eso es lo que dice el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a partir del verso número 6. Y estando en la condición de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, Dios le dio un nombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el dueño de la alabanza, es el dueño de la adoración, es el dueño de los aplausos, es el dueño de la alabanza, la adoración, la pleitesía y la magnitud. Ante Él se doblará toda rodilla. Pero eso tenía un precio. No se iba a lograr de cualquier manera. En el momento que Dios decide venir al hombre, comenzó a innovar las cosas. Y claro, vino la persecución, como suele suceder cuando alguien se convierte a Cristo. Cuando me convertí a Cristo siendo muy joven, me expulsaron de mi familia.
Mi padre era adinerado. Yo estudiaba en los mejores colegios de aquella época. Y cuando mi padre fue asesinado, me expulsaron de la casa por el solo hecho que yo había creído al Señor. Y para que ellos quedaran contentos, yo firmé un documento renunciando a mi herencia, porque yo consideré que desde el momento que recibí a Cristo en mi vida, mi herencia no estaba aquí, que mi herencia está arriba en los cielos. Todo tiene un precio. De modo que comenzaron a formarle la persecución. Y le mandaban espías para sorprenderle a ver si hacía algo que estaba en contra de la ley o decía algo lo cual no se ajustaba a lo que ellos antes enseñaban, sus ancestros. Una vez enviaron unos espías y después de haber estado algún tiempo para ver si les sorprendían en algo que no se ajustara a la ley, ellos regresaron y dijeron o le preguntaron: a ver, ¿qué has oído o qué ha hecho él que no esté de acuerdo con la ley? Y ellos dijeron: nunca hemos visto hablar hombre como este. Porque es que en el momento que Dios quiere innovar algo, Dios no se equivoca. Dios las hace de modo que cada uno entiende. Tan así es que cuando Él comenzó a innovar todo lo que Él tenía para proyectar para una nueva generaciones, aún los niños llegaban y le entendían su mensaje y se convertían al Señor y venían a Él para ser bendecidos. El lenguaje de Dios es muy sencillo. A veces nosotros como predicadores nos inventamos películas, nos volvemos dramáticos para ver si tratamos de mover las gentes a través de ello, para que la gente llegue, bueno, se sientan motivados. Los pastores en los lugares hacen programas sociales para que la juventud no se aparte, para tenerlos entretenidos. Yo creo que nosotros hemos ido cambiando lo que Dios ha establecido, lo que sostiene la iglesia y lo que sostiene al creyente y lo que trae las almas a su presencia es la palabra por el poder del Espíritu Santo. Si la palabra se predica con unción, la gente tiene que venir. Tienen que haber milagros, tienen que haber prodigios, tiene que haber conversión, tiene que haber solución de problemas, porque la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Dios lo estableció así y Dios cumplirá su palabra. Nosotros nos hemos inventado cosas tratando de cambiar lo que Dios ha establecido. Aleluya. Oh, aleluya. Dios es eterno y sublime y su palabra es verdad. El hombre puede cambiar lo que quiera, pero su palabra sigue siendo real. Ahora tenemos a un Cristo que está siendo perseguido. Ya no hay ninguna esperanza. Todo parece que haya declinado. Hay un hombre que trata como de salvar la barca. Había una descomposición totalmente, donde Isaías lo presenta en el capítulo número 1 a partir del verso número 6. Presenta al hombre en una condición putrefacta. No hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Cuando usted mira el capítulo número 10 a partir del verso número 30 del Evangelio según San Lucas, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole dejándole medio muerto.
Pasó por allí un sacerdote y viéndolo, pasó de largo. Así mismo pasó un levita y viéndolo, pasó de largo. Pero me llama la atención del samaritano. Dice que así mismo también desciende por allí un samaritano y fue movido a misericordia. La intención de Dios es salvar la humanidad a como dé lugar. El mundo estaba en una descomposición total, no había nadie ni nada que hiciera algo por él. Habían transcurrido muchos años. Había transcurrido 4000 años donde nadie ni nada, ni la ley. Dios dejó al hombre que anduviera en la libre albedrío. Cuando usted mira el capítulo número 19 del libro de Génesis, compárelo con el capítulo número 1 de los Romanos, que dice que Él los dejó. Y al dejarlos, ellos perdieron toda sensibilidad hacia Dios. Y dice que andaron con un corazón necio. Y dice que sabiendo glorificar a Dios no lo hicieron, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y Dios los entregó. No había nadie ni nada que hiciera algo por el hombre. Pero hubo un momento que Dios fue movido a misericordia. Abrió el telón del cielo y mira al hombre en la condición que ni la religión, ni la sociedad, ni nadie había podido hacer algo por él. Dijo: yo mismo iré, lo buscaré, lo salvaré, lo traeré a mí mismo, me daré a conocer como su Dios. Ellos serán mi pueblo, yo les serviré y ellos me honrarán y me conocerán que yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Él vino y se dio a conocer como el único Dios salvador, como la única esperanza para el hombre, el cual ya estaba perdido. Examine lo que dice el capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, a partir del verso número 14. Aquellos que les gusta la reseña histórica, compárelo con lo que dice en el libro de Éxodo. Cuando la dificultad del pueblo de Israel estaba en el lugar desértico y era mordido por la serpiente, muchos murieron. Pero Dios determinó que se hiciera una serpiente de bronce para que dejaran de mirar hacia abajo y al menos alzaran los ojos hacia arriba. Razón tiene el salmista cuando dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que arriba, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Algunos buscan misericordia en el vecino, en el político, y hay algunos que en el momento que viene el momento de la política tratan de involucrarse con los cristianos, y los cristianos todavía creen en los políticos. Es más fácil creer en un mentiroso que en un político. Ellos son falsos. Creen en Jesucristo, que Él dice y Él cumple su palabra. Él es verdad, Él es sincero y Él lo que promete lo cumple. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de allá, de allá. Aleluya. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Era necesario. A Jesucristo lo toman y lo acusan como una persona blasfema. La blasfemia era una de las partes que aparecían según la ley hebrea, donde se le debía dictar la ley capital. Aquellos se reunieron tratando a ver cómo definían el juicio de él, pero no hallando de qué culparle, lo lanzaron al pueblo. ¿Qué quieren que hagan con este hombre? Ha sido culpado.
ellos habían podido decir que sea incinerado y estaban de acuerdo con la ley hebrea. Que sea decapitado, también podía, estaban de acuerdo con la ley hebrea. Pero la gente dijo: crucifícale. Eso no era porque era un invento de ellos ahí, es que eso estaba escrito. Desde el comienzo estaba escrito que el Hijo del Hombre vendría y iba a ser crucificado. Cuando usted mire el capítulo número 10, 43, no, 9, 43 y 44 del Evangelio según San Lucas, dice: hacer que os penetre bien estas palabras, porque acontecerán que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no las entendían, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. A nosotros no nos están veladas las palabras, Dios nos las dio a entender y las entendemos claramente y sabemos que Él es el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Que sea crucificado. Y dice: bueno, allá ustedes son culpables del juicio. Y es bueno que sea también de la sangre ese justo, que también caiga sobre nuestros hijos. Pero el problema no era que iba a ser colgado en el madero, era que había un periodo de tiempo de 7 días entre tanto que el Sanedrín se reunía para emitir el juicio en contra de los que hacían parte de la familia de ellos, que hacían parte de los cargos públicos. Si bien es cierto, él llevaba la maldición también la llevaba su familia. Por eso algunos hablan de Pedro: oye, y Pedro y los demás andaban a distancia. ¡Qué tipos tan cobardes! Ellos sabían. Que para que usted, cuando no lee la Biblia, no entiende la razón. Si a usted le sucediera eso, anduviera kilómetros. Porque la gente no entiende. Había un problema serio que estaba establecido. Después de que el reo hubiese sido crucificado, entonces se reunían para emitir el juicio y la investigación debida acerca de la familia del reo que había sido colgado en el madero, para entonces descargar la maldición sobre ellos. Eran expulsados de los puestos públicos y sus casas eran convertidas en mulanares. Era cosa seria. Lo que pasa es que cuando usted no entiende, llevó la maldición. Cuando dice que llevó la maldición, quiere decir que llevó nuestros pecados. La única razón de la muerte de Cristo fue condenar el pecado llevándolo en el madero. Cuando usted ya habla del verso número 16 del mismo capítulo número 3 del Evangelio según San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muerto Cristo y resucitado entre los muertos, todo el mundo es salvo. Todo el mundo es salvo. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que a partir de ese momento la persona se condena porque quiere. Pero ya Dios murió, derramó su sangre a sí mismo en el madero y resucitó entre los muertos. Así que para usted hay salvación las 24 horas del día. En el momento que usted reflexione y reconozca su condición, puede venir a Cristo, y en el momento Dios lo va a limpiar y usted va a comenzar a ser hijo de Dios, y como hijo heredero, y si heredó, coheredero juntamente con Cristo. Porque ya en el momento que creímos en Él y caminamos en él, las promesas automáticamente son para mí, porque he creído. Me hago hijo de Dios. Y lo más gratificante que puede suceder en la vida: mis hermanos todos me despreciaron, yo era un pelado todavía, pero Dios nunca me ha faltado con nada. Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido donde quiera que he estado. Dios me ha ayudado.
Y Dios me ha colmado de su gracia, y estoy seguro que a todos los que han creído en el Señor tendrán que decir lo mismo, porque hemos creído en Él y sus promesas son fieles y son verdaderas. Así que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No porque usted quiera justificarse por lo que da, porque algunos se justifican porque dieron un buen voto para hacer la placa esa. Y dice, no, yo di un buen voto, claro, di 1 millón. Y cree que esa es la manera en que puede justificarse. De nada le sirve ese milloncito. Lo que sirve es la conversión. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto que no haya una aceptación de la condición, de la manera que tú vives en obediencia a Dios, y no reconozcas tu actitud pecaminosa y vengas a Cristo, aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. El único que limpia la mancha del pecado se llama Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y creo que en esta noche hay una oportunidad para alguien que se vaya colocando de pie. Si hay alguna mancha que le agobia y que le está deprimiendo y que cree que no hay oportunidad, puedes venir al altar en esta noche y Dios va a limpiar tu condición, va a limpiar la mancha de tu pecado, te va a hacer nuevo y te va a indicar el camino. Y no solamente eso, te va a premiar con bendiciones, te va a colmar de su gracia, te va a dar de todo lo que Él tiene para ti. Él no es un Dios tacaño, nosotros sí lo somos. A veces no queremos desprendernos de algo porque creemos que nos hace falta. Pero Dios es un Dios generoso. En esta noche, todo aquel que quiera recibir de Dios, aleluya, en noche de salvación. No importa cuál sea la hora que estemos en este instante, lo interesante es que te vas a llevar una grata experiencia. Un día llegó un predicador de cierto lugar, muy maluco por cierto, hablaba muy duro, muy fuerte, pero pude entender lo que Dios me dijo, y esa noche pasé al altar y recibí al Señor. Y entonces tendrás que dar testimonio a los tuyos. Fue una noche especial, una noche extraordinaria, donde pude sentir a Dios, donde pude entender que Dios me amaba y que había muerto por mí y que había derramado su sangre, y que el tercer día se levantó de la tumba para estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Ese es el Dios que te llama a que vengas al altar. Ese es el Dios que quiere estar contigo siempre y para siempre. No sé si hay alguien que quiera colocarse de pies. Alguna otra visita, a ver las visitas por favor. Yo siento que en esta noche Dios quiere hacer milagros. Alguien que quiera reconciliarse, alguien que quiera restaurar su vida, alguien que crea que está descaminado y que en un momento dado ha querido aún hasta quitarse su propia vida, causando el problema, la angustia y todo aquello que le ha deprimido. En esta noche hay poder en el nombre de Jesús. En noche de salvación, en noche de liberación, en esta noche hay perdón de pecados para todo aquel que se acerca a Cristo. Cristo lo va a limpiar, lo va a transformar y lo va a hacer nuevo, porque ese es el propósito de Dios. Hay alguien más. Yo siento que hay muchas almas que quieren venir. Allí vienen otras que vienen al altar. Acérquese allí. No sé si los jóvenes allí quieran abrir espacio un poquitico, pero las almas están llegando en noche de salvación. En noche de salvación. Si mañana va a haber bautismo, esto van a seguir en candidatos para ser bautizados próximamente, porque Dios sigue añadiendo a su iglesia todos los que han de ser salvos. ¿Quién más quiere venir? Allí viene otro caballero. Véngase aquí a la presencia de Dios, que Dios quiere hacer de usted una persona nueva. Quiere lavar su vida, quiere lavar su alma y hacerlo una persona llena de su gracia y su bendición, para que usted viva disfrutando de esa gracia eterna que Dios tiene para los que aman su palabra, para los que aguardan su venida en un corazón íntegro y obediente a Él. Aquí están llegando otras visitas. Oh, esta es una noche especial, hermano. Vaya invocando el nombre del Señor.
Porque cuando alguien pasa al altar se fija un campo de batalla. Se fija un campo de batalla. Hay alguien que le dice: no lo hagas. Pero el Señor dice: tú eres mío. Y entonces quiere rescatarlo de la esclavitud del pecado. Vaya invocando el nombre del Señor. Vaya invocando el nombre del Señor, hermano. Vaya invocando el nombre del Señor y ojalá levante su mano y póngala hacia esta dirección donde está este viajado de almas. Porque Dios está haciendo obras extraordinarias. Dios está cambiando la vida, el corazón de cada uno. Alguien más quiere venir hasta este altar en reconocimiento que necesita el favor, el perdón y la misericordia de Dios. La muerte de Cristo no es en vano. De hecho, los que vemos aquí, que ya hemos creído, somos resultado de su muerte y su resurrección, porque Él no se quedó muerto. Eso era lo que decían los judíos según el capítulo número 1 de la primera carta a los Romanos, el verso número 18, que la predicación de la cruz era locura para ellos, pero para nosotros es salvación y vida eterna la predicación de la cruz. ¿Alguien más quiere venir? Oh, vamos a invocar el nombre de Jesús. Es un momento especial, es un momento crucial en la historia de la vida de alguien. Un encuentro personal con su Dios es lo más grande que puede suceder en la vida. Hay milagros que pueden ser milagros dignos de admirar, pero el mejor milagro que puede suceder en la vida de un ser humano es poder ver que Cristo cambia su vida, cambia su mente, su corazón, y a partir de ese instante comienza a vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores y disfrutar de eterna salvación. Vamos a orar. Vamos a orar, y si hay algunos que quieran venir a ayudar a orar ahí, puede hacerlo. Es un momento especial. Son las almas que vienen a la presencia del Señor. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Entre tanto que aquí los hermanos van a ir cantando una melodía suavecito, por cierto, para que de ese modo ellos vayan entrando a la presencia de Dios y se den cuenta que hay un pueblo que está orando para ellos, para que ellos también sientan lo que nosotros sentimos hoy. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias.